después de haber hecho, digamos, una pequeña retroalimentación de lo que hemos estado revisando, y les voy a compartir las diapositivas para empezar la clase, ¿no? Les había dicho que, bueno, esto, digamos, tiene también su belleza y su elegancia, ¿no? Vamos a tratar de que no sea aburrido esto de acá, que resulte interesante. Algo importante que, digamos, empata con la parte del tipo de enlace que vamos a ir revisando, que es enlace covalente en los compuestos orgánicos, el enlace covalente, es la teoría que describe actualmente y de manera, digamos, más completa la formación del enlace químico. Entonces, esa teoría es, o ese modelo que describe el comportamiento de los electrones cuando se forman enlaces entre los átomos para formar moléculas, es el modelo mecánico cuántico del átomo, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen que esa descripción de los electrones en los diferentes niveles que se puedan tener, niveles y subniveles, viene dada por sus números cuánticos. Algo importante de esto es ese lugar de probabilidad de encontrar un electrón, ¿sí? Matemáticamente, ¿a través de qué? A través de una función de onda. Esa parte de ahí tiene, digamos, un grado de complejidad muy alto y también complejo, ¿no? Difícil. No nos vamos a meter en la parte matemática, pero sí mencionamos la función de onda como, digamos, la función matemática que ayuda a poder localizar un electrón en un determinado espacio físico, que es tridimensional. Ese espacio físico tridimensional se le denomina orbital atómico. ¿Sí? Eso es importante. Cuando yo conjugo dos orbitales atómicos, ¿sí? Voy a formar un orbital molecular, ¿ya? Y dependiendo de la distribución electrónica que tengan los átomos, voy a compartir electrones. Siempre el enlace que va a estar presente aquí va a ser el enlace covalente. Asimismo, vimos que ese enlace covalente donde estoy compartiendo un par de electrones tiene determinadas, o sea, el volumen molecular o el espacio tridimensional va a tener una determinada forma y esa forma se le denomina orbital atómico. Cada uno de estos niveles, dentro de la descripción de la estructura electrónica, puede ser llenado, digamos, desde el nivel de menor energía hasta el nivel de mayor energía eh, en los orbitales atómicos con una cantidad específica de átomos, una cantidad específica de electrones. Los orbitales S, digamos, pueden alojar dos electrones, ¿sí? Vamos a tratar de recordar eso, ¿no? Dos electrones, los orbitales P, 6 los orbitales D, 10 y los orbitales F, 14. Lo que vamos a tratar de hacer bastante énfasis es o más bien, los que vamos a ocupar de manera muy común van a ser estos de aquí, ¿no? Los orbitales S y los orbitales P, esencialmente, ¿no? Y ya vimos las formas que tienen, ¿sí? Asimismo, algunas reglas. Nos vamos a saltar un poquito eso que ya revisamos. Y la utilidad de los electrones de valencia, ¿no? Y cómo correlacionan con las propiedades periódicas como radioatómico y electronegatividad. Otra cosa importante es los dos tipos de enlace covalente que se tienen o se pueden presentar, ¿no? Entonces, el uno es el covalente puro y el otro es el covalente polar. Como les había mencionado, el tipo de enlace también da lugar al entendimiento de la reactividad, ¿sí? Especialmente el enlace covalente polar, donde es muy intuitivo esto, ¿no? Lo que les había comentado respecto a eso es que en el enlace covalente puro, la distribución electrónica, que está representada por esa superficie de color verde, se distribuye de forma equitativa o homogénea alrededor de los dos átomos de cloro. En cambio, si es que yo tengo dos átomos con una marcada electronegatividad que es diferente, o lo que va a suceder es que la densidad electrónica se deforma o se localiza de manera más significativa sobre el átomo de flúor, en este caso, ¿no? O sobre el átomo más electronegativo. Y eso da lugar a algo importante, que es que exista localización de densidad electrónica. Densidad electrónica
negativa sobre el átomo que tenga mayor electronegatividad y densidad electrónica positiva sobre el átomo que tenga menor electronegatividad. Esto da lugar a unos conceptos que vamos a ver más adelante que tienen que ver con entender las reacciones químicas y su reactividad, que tiene que ver con nucleófilos y electrófilos, ¿no? Con la posibilidad de tener localizados electrones, eh, digamos, sobre el átomo, una mayor cantidad o tener baja cantidad de electrones sobre un determinado átomo. ¿Sí? Entonces, digamos que esto de acá, o esta partecita del átomo, digamos, le vamos a hacer una conexión con algo que más adelante le vamos a llamar nucleófilo. ¿Sí? Aunque vamos a extender un poquito más. Y esta parte de acá, que es electrodeficiente, electrófilo, ¿no? Y esto tiene que ver con la descripción o la jerga que se utiliza para poder describir las reacciones químicas. Y esto tiene que ver con reactividad, ¿ya? Entonces explicamos esta diferencia, ¿no es cierto?, entre el enlace covalente, digamos, polar y el no polar o covalente puro, ¿ya? Si es que ustedes, habíamos practicado también un ejercicio, si es que ustedes quieren rigurosamente, se podría decir, establecer si es que se trata de un enlace covalente no polar o un enlace covalente puro, perdón, un enlace covalente polar y un enlace covalente no polar, tendrían que utilizar estos valores de la electronegatividad de la tabla periódica y fijarse entre dos átomos cuál es la variación de la electronegatividad y localizar esa variación dentro de esta escala. Si es que cae entre 0.4 y 2, tenemos un enlace covalente polar. Si es que cae entre 0 y 0.4, es un enlace covalente no polar. Y si es que cae entre 2 y 4, se trataría de un enlace iónico. ¿Ya? ¿Para qué sirve eso? Para lo que les mencioné anteriormente, ¿no? La reactividad de las moléculas. Y eso va a tener una conexión con la descripción de las reacciones químicas, ¿no? ¿Dónde ocurre una reacción química? ¿Ya? Ahora, nos habíamos quedado en esta partecita, ¿no? Les había mencionado que, bueno, en las primeras diapositivas se había mencionado el modelo mecánico cuántico, ¿no? Que describe la localización y la distribución electrónica de los átomos, esencialmente, ¿no? A través de una función matemática que es la función de onda, que es un término matemático que fue, digamos, desarrollado o propuesto por Erwin Schrödinger, ¿sí? Y esa función de onda ayuda a describir, digamos, de manera bastante precisa la localización de un electrón dentro de un espacio tridimensional, ¿sí? Hablando de esto que habíamos mencionado, que en el caso de lo muy pequeñito, que serían los electrones, algo muy, muy pequeñito que ni siquiera con la vista se puede observar, el comportamiento de esas partículas no es muy lógico, se podría decir, ¿no? Entonces ahí entraba el principio de incertidumbre que les había comentado de manera muy general cómo funciona, ¿ya? Y cuando hablamos del enlace, cuando hablo de un enlace, entonces existen tres niveles de teoría, ¿no? Algunos de estos vamos a ver cuáles son los límites de estas teorías, pero digamos en este sentido, ¿sí? La del octeto, la del enlace de valencia y la de orbitales moleculares, digamos que la más sofisticada es esta de acá, ¿sí? Para poder entender la formación del enlace. Entonces, la primera propuesta o una de las primeras propuestas que se utilizó como teoría para poder explicar la formación del enlace covalente, ¿sí? Específicamente del enlace covalente, y las consecuencias tridimensionales de disposición de los átomos en tres dimensiones cuando forman un enlace, por lo tanto, de su geometría molecular, fue explicada inicialmente por este señor de apellido Luis, ¿sí? Esto de acá se suele revisar desde el colegio, ¿no? Y también en la química general se utiliza. La del octeto electrónico, ¿no? Entonces, ya vamos a revisar un poco de ejemplos a qué se refiere esto del octeto electrónico. Y en este caso, se trata de explicar a través de representaciones de, digamos, de las moléculas, eh,
En este caso, como es un enlace covalente, donde se deben compartir electrones y se debe tener un máximo de 8 electrones para poder, digamos, hacer una representación de una molécula orgánica con formación de enlaces. Eso traía una consecuencia geométrica. Y esa consecuencia geométrica tomó en cuenta el método de repulsión de electrones de la última capa de valencia, esto que vimos anteriormente, para poder explicar la geometría tridimensional, ¿sí? Entonces aquí hay dos cosas: el tipo de enlace, la teoría que lo explica, y la consecuencia sería la consecuencia geométrica, cómo se ubican los átomos en 3 dimensiones de acuerdo a esa teoría, ¿ya? Entonces la primera es el octeto electrónico, que, bueno, eso, como les decía, se revisa mucho, ¿no?, desde la química del colegio. El siguiente nivel es la descripción del solapamiento de orbitales atómicos. Esto que vimos anteriormente de los orbitales S, P, D y F, y la forma que tienen en los diferentes subniveles, ayuda también a entender. O sea, hay algunas, digamos, moléculas que violan la regla del octeto. Entonces resultó que era una teoría incompleta. Por lo tanto, se pasó a un siguiente nivel de descripción, que es el solapamiento de los orbitales atómicos, ¿no? Como los orbitales atómicos puros, ¿sí? Estos, por ejemplo, en el caso del S, que es una esfera, se puede combinar con un orbital P, que tenía la forma de un infinito, para formar un orbital de naturaleza híbrida, ¿sí?, que tiene algo de los dos orbitales atómicos puros, ¿sí? Entonces, como estos de aquí se solapan para formar nuevos orbitales, ¿sí? Entonces dio lugar a la teoría de la hibridación, se podría decir, de los orbitales atómicos puros para formar orbitales atómicos moleculares, ¿sí? Y a esto se le denomina la teoría del enlace de valencia, que fue en este caso desarrollada o propuesta por Heitler y London, ¿ya? Como esta de acá también, digamos, era incompleta, ¿en qué parte, no? Una de las partes en las cuales era incompleta era en algunas reacciones químicas que eran, digamos, realizadas a través de catálisis por radiación. Entonces, cuando se trataba de poner o se trataba de utilizar la teoría del enlace de valencia y la participación de los orbitales atómicos y orbitales híbridos, resulta que no se podía explicar cómo es que ocurrían estas reacciones químicas. Por lo tanto, se pasó a un siguiente nivel de explicación de la teoría del enlace covalente y lógicamente, la geometría molecular. ¿Cuál era esta acá? Bueno, se hablaba en cambio ya de orbitales moleculares y fue propuesta por Mulliken y Hund. Entonces aquí lo que ocurre es que tengo orbitales moleculares, sí, que van a ser los responsables de explicar muchos fenómenos o reacciones químicas. Acá, de manera general, lo que dice es que cuando se traslapan dos orbitales atómicos, van a formar un orbital molecular. Y por cada orbital molecular de naturaleza enlazante, ¿sí?, ese va a ser de baja energía, yo voy a tener un orbital molecular de naturaleza antienlazante, ¿sí? Y ahí se logró explicar, o más bien esta propuesta de, de la teoría del enlace covalente, logró explicar otros fenómenos vistos en algunas reacciones químicas. Entonces, en este sentido, como les menciono, yo voy a tener un mayor grado de sofisticación de la teoría, ¿no?, del enlace covalente. Entonces, digamos que esto de acá, un amigo colombiano sabía decir, esto es lo último en Guaracha, ¿no? Esta es la que mejor describe el enlace covalente, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo cada una de estas teorías. Vamos a empezar con la teoría de Lewis y cuáles son sus características y cómo eso les va a ayudar a ustedes a dibujar, en este caso, las figuras que se hacen en el papelito como representaciones de las moléculas, ¿no?, tomando en cuenta el octeto electrónico. Entonces, según esta teoría, digamos, voy a poner un puntito. Esto ya se entiende, creo, o se intuye perfectamente. Voy a poner un puntito de acuerdo a, digamos, a los electrones de valencia. Habíamos visto, por ejemplo, que si yo hacía la distribución electrónica del carbono, ¿no? Entonces yo tenía, vamos a acelerar aquí rapidito, ¿no?, el carbono
tiene un Z igual a 6, si me corrigen, ¿no? Si me equivoco. Entonces, cuando hago la distribución electrónica, un S2, 2S2 y 2P2. Ahora, ¿cuántos electrones tengo en la última capa de valencia? Acá está el nivel 2 y nivel 2. Voy a tomar en cuenta el S y el P. Entonces, en total 4. Esto ya lo revisamos. Entonces, lo que hago como representación, o la teoría de Lewis, lo que sugiere es tomar los electrones de valencia y ponerles puntitos, porque esos van a ser o van a formar parte de las reacciones químicas. Entonces, por esa razón, pongo 4 puntitos, que son 4 electrones. ¿Sí? Esta es una tabla periódica más o menos, que tiene una cantidad muy pequeña de elementos y tiene sus electrones de valencia como puntitos. ¿Sí? Eso es lo que tomó en cuenta este señor de apellido Luis para poder explicar la formación del enlace. Entonces, ¿qué es lo que dijo eso? El señor Luis, ¿no? Los átomos van a formar moléculas compartiendo electrones hasta alcanzar su octeto electrónico. ¿Por qué razón? Porque como todos conocen, si esto es algo de la química general, los átomos dentro de su distribución electrónica van a tratar de llegar a estabilizarse, eh, completando un octeto o completando una estructura estable, ¿no es cierto? Que sería la estructura de gas noble, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, se utiliza el concepto de octeto, porque todos los gases nobles van a tener 8 electrones como máximo, ¿no? Eso en cuanto a los átomos. Cuando se hace una representación tomando en cuenta los electrones de valencia, voy a poder formar enlaces, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a poder poner estas liñitas de color rojo, ¿sí? Estas van a ser enlaces. Pero la particularidad es que se debe, en este caso, completar 8 en total, ¿sí? Creo que esto también se entiende perfectamente, por ejemplo, y si no me dicen, ¿no? Por ejemplo, acá, estas liñitas así representan 2 electrones, ¿no? En total, por ejemplo, acá tengo 7, acá tengo 7, fíjense, ¿sí? Como puntitos. Y este electrón de acá comparte con este de acá y forma en total 8, ¿sí? Entonces se completa el octeto. Ahora, para algunos modelos sencillos, es difícil explicar la formación de enlaces dobles o triples, ¿sí? Y ya vamos a ver que algunos elementos del tercer periodo de la tabla periódica para arriba no cumplen de manera fidedigna el octeto electrónico. Entonces, violan la regla del octeto y eso pone de manifiesto, digamos, una debilidad en la teoría de Lewis. Sin embargo, esto del octeto electrónico vamos a ocupar, ¿no? Por esa razón se explica. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? De cómo se construye una estructura de Lewis que tenga el octeto completo, ¿sí? Y también más adelante vamos a mencionar unas excepciones a la regla y cuáles son estas excepciones a la regla, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una representación de una estructura de Lewis con estos puntitos, ¿no es cierto? Y las valencias, van a seguir este procedimiento. Entonces, van a elegir un átomo central, por ejemplo. Si se les pidiera hacer la representación de una estructura de Lewis válida del amoníaco, entonces van a elegir un átomo central que no debe ser el hidrógeno. Entonces aquí el nitrógeno, ¿sí? Generalmente es el menos electronegativo. Ahora, van a contar los números de electrones de valencia, ¿sí? ¿Cómo se cuentan estos electrones de valencia? Pues lo que tengo que hacer, recuerden ustedes, es revisar en la tabla periódica, ¿no es cierto? En el caso del nitrógeno, fíjense, acá tengo 5 electrones de valencia. Entonces, ¿qué hago con esos electrones de valencia? Voy a formar enlaces. Acá el ejemplo, digamos, resulta sencillo porque el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. Entonces, yo voy a tener aquí eh, un electrón que comparto con el hidrógeno, ¿sí? Acá tengo otro electrón. Un electrón que comparto con el otro hidrógeno y otro electrón que comparto con el otro hidrógeno, ¿ya? Y luego de eso, me fijo, en el caso del nitrógeno, para tratar de completar el octeto, ¿sí? Entonces yo comparto uno acá y otro acá. En total tengo 3.
y el nitrógeno en su última capa de valencia, o los electrones de valencia que deben participar en la formación de los enlaces, van a ser 5. Entonces me faltan 2. Esos 2 electrones les voy a poner acá, ¿no? Puedo poner una rayita o puedo poner 2 puntitos, ¿ya? Pares de electrones no enlazantes, ¿ya? De esa manera sencillita puedo dibujar una estructura de Lewis válida, ¿sí? Siguiendo, digamos, esta teoría de completar el octeto electrónico, ¿ya? Aunque les adelanto que algunos, digamos, elementos no cumplen o no siguen la regla del octeto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿para qué sirve esto de las estructuras de Lewis, ¿no? Esto tiene que tener un grado de utilidad, ¿sí? Eh, Da una pauta para llegar a algo que resulta, digamos, relevante para conectar con, ¿qué se podría decir? Eh, con la descripción de un fenómeno que está presente dentro de las reacciones químicas, que es la resonancia. Inicialmente, la intuición de la resonancia viene dada por las cargas formales. Entonces, las estructuras de Lewis ayudan a asignar cargas formales. Ya vamos a ver cómo se calculan las cargas formales sobre los átomos en particular. Eso ayuda a entender de manera lógica el cálculo de las cargas formales si es que un átomo tiene carga positiva o negativa, ¿sí? Y existen por ahí un par de estrategias para calcular de forma sencilla la carga formal, o con la fórmula o tomando en cuenta el conocimiento de los electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia y cómo estos se distribuyen, ¿no? Cuando se topa la descripción de las cargas formales, salta las formas resonantes que les mencioné anteriormente, la resonancia. Y lógicamente eso da lugar al entendimiento de que hay algunas que no cumplen la regla del octeto, ¿sí? Esto de las estructuras de Lewis, ¿ya? Acá hay unos ejercicios propuestos. Les voy a explicar, digamos, unos cuantos y vamos a hacer una evaluación a ver si es que se entendió esta parte, ¿no? Recuerden que la evaluación tiene nota, ¿no? 0 o 10. Entonces pónganse en las pilas, ahorita les voy a explicar unos 3 ejemplos, ¿sí? Entonces, acá el ejercicio dice, escriba la estructura de Lewis para cada una de las siguientes moléculas, ¿sí? Tenemos varias acá. Nitrógeno, ácido cianhídrico, bueno, y una combinación de, digamos, de átomos que no tienen enlaces, ¿ya? Cuando hablamos de construir una estructura de Lewis válida, digamos, lo recomendable es trabajar con esta metodología, ¿sí? Si es que todavía no se entiende, ¿no? O si es que ustedes no han visto esto de acá, quizás en la química general. A veces en la química general se suele explicar, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Elegir un átomo central, que no debe ser el hidrógeno, y se debería tomar, digamos, como átomo central, generalmente el menos electronegativo. Luego de eso, ese átomo, ¿sí? Voy a ver cuántos electrones de valencia tiene. Y empiezo a acomodar átomos alrededor de ese átomo que es el menos electronegativo para formar una estructura de Lewis válida. Tengo que llegar a algo de este tipo, ¿sí? Que es una representación válida del amoníaco, ¿no? Con todos sus electrones y todas sus valencias. Cuando hablo de electrones, por ejemplo, estos de acá, y cuando hablo de valencias, estas liñitas de acá, ¿sí? Que son los electrones que están formando parte de un enlace covalente. Entonces, bueno, vamos a elegir, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Para poder desarrollarlo. Entonces, el primer paso es elegir un átomo central. Ahí tengo hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Entonces, como átomo central, el más electronegativo es ¿cómo se llama? Es el oxígeno, ¿no? Tiene mayor electronegatividad que el nitrógeno. Entonces, podría, digamos, poner el oxígeno como un átomo central y ese alrededor empezar a localizar los otros átomos, ¿no? Entonces, de acuerdo a algún grado de conveniencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo el oxígeno, no sé, por acá puedo poner un nitrógeno, vamos a poner por acá un oxígeno y por acá un hidrógeno, ¿ya? Entonces, el nitrógeno que quedaría ahí como un átomo que, digamos, tiene alrededor otros átomos, tendría que fijarme, por ejemplo, ¿no?
cuál es cuántos electrones de valencia tengo, ¿no? Entonces, tengo que irme a una tabla periódica, ¿ya? Entonces, esto ya lo hemos repetido un poco hasta el cansancio, ¿no es cierto? El nitrógeno, fósforo y todos los que están en esta familia están en la familia 5, ¿no? No me acuerdo si era A o B, me parece que es A. El 5 indica que tiene 5 electrones de valencia, ¿ya? Esos son los que van a formar parte de la formación de los enlaces. Entonces voy a poner primero valencias. Si pongo una rayita, quiere decir, vamos a ponerlo poco a poco, ¿ya? Para que se vaya entendiendo esto. Vamos a alejar un poquito de acá, para que ustedes, para ir construyendo esto de acá de manera, primero, sencillita, ¿no? Entonces, hidrógeno, oxígeno y oxígeno por acá, por ejemplo. Ya. Entonces, 5, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3, ¿ya? Digamos, esos electrones representados con esa X van a ser compartidos formando un enlace covalente con el átomo de oxígeno, con el otro átomo de oxígeno y con el hidrógeno, ¿ya? Entonces, con el hidrógeno solamente tengo un electrón de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Entonces me voy y veo en qué familia está. Está en la familia 6. Por lo tanto, tengo que distribuir 6 electrones de valencia. Entonces, inicialmente voy a poner 1, 2, ¿ya? Para el oxígeno y para el otro oxígeno, ¿ya? Listo. Hasta ahí, digamos, el nivel de detalle va en el sentido de que ustedes entiendan, ¿sí?, cómo esto pasa de ese X y ese puntito a una valencia, ¿sí? A poner esto, una rayita que representa 2 electrones, otra rayita que representa 2 electrones y otra rayita que representa 2 electrones. Listo. ¿Qué más? El nitrógeno en total tiene 5, ¿sí?, electrones de valencia que tienen que estar distribuidos formando un octeto, ¿cierto? Entonces el nitrógeno y el oxígeno tienen que contabilizarse en total 8. El hidrógeno tiene uno solo, así que ese no le vamos a prestar mucha atención porque ya formó un enlace covalente con el nitrógeno. Entonces me faltan 2, ¿sí?, 2 electrones que tengo que distribuir de forma correcta para completar el octeto del nitrógeno, ¿ya? Ahí les voy a poner como X como para hacer énfasis. En total 5, ¿no? Entonces me faltarían estos 2 de aquí, ¿ya? Entonces tengo que hacer algo ahí con ese par de electrones. Del oxígeno, eh, acá tengo 1, tienen que ser 6, ¿no? Acá también tendría 1, ambos oxígenos tendrían el mismo comportamiento. Y en total 6. Ahí tengo que distribuir 3, 4, 5 y 1 más, ¿sí? Y de igual forma acá, en total 6. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Entonces tengo que distribuir esos electrones, ¿ya? Dentro de una estructura de Lewis válida. Entonces, el paso siguiente es localizar esos electrones. No solamente se van a formar o se pueden formar enlaces sencillos que están representadas con las líneas azules, sino también se pueden formar enlaces, digamos, dobles o triples también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo tomar, por ejemplo, vamos a poner acá, uno del oxígeno y uno de acá, pero ya no van a estar como, perdón, este de acá es el uno de acá y uno que está solito acá, por ejemplo. Y en vez de que estén, digamos, como electrones no enlazantes, los voy a poner como una liñita, que serían un enlace como tal. Entonces agarro estos dos de aquí y en vez de poner, vamos a borrar esto de acá. En vez de poner, este también voy a borrar. Ya sabemos ahí que tenemos un electrón compartir. En vez de poner una, ¿cómo se llama? Dejarlos como electrones no enlazantes, le voy a poner como una liñita, ¿no? Entonces pongo otra liñita acá y podría poner otra liñita acá, ¿no? Lógicamente este de aquí sería el que le borre. Entonces hasta ahí, de lado y lado, he borrado esos dos electrones, ¿no? Compartiendo un par de electrones con el oxígeno. Por ejemplo,
esta sería una estructura resultante, ¿no? Una estructura válida de Lewis. Tengo que contar tanto para el nitrógeno como para el oxígeno 8. ¿Ya? Entonces acá tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tendría 8 del oxígeno, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con el otro oxígeno. Para el nitrógeno tengo que contar 8, ¿no? Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahí pasa algo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En este caso tendría más electrones, ¿sí? Por parte del nitrógeno. Entonces no es una estructura de Lewis válida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo tratar de ir localizando los electrones para que el nitrógeno complete su octeto, ¿sí? De forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿No? Cuando yo llego a este punto de aquí, siguiendo estas pautitas de acá, ¿sí? Primero eligiendo el átomo central, tomando en cuenta de ese átomo central los electrones de valencia, y luego de eso voy a formar enlaces, ¿no es cierto?, periféricos, y finalmente voy a situar los electrones restantes. Si es que llego a este tipo de, digamos, de descripción y resulta que uno de los átomos no completa el octeto, ¿no es cierto? Quiere decir que debo reorganizar, ¿sí? Digamos, los átomos, ¿no? Entonces, una propuesta válida acá es quitar estos de aquí, ¿sí? Quitar este de acá, poner un átomo de oxígeno acá, por ejemplo, ¿sí? Y luego de eso, vamos a ponerle con color negro. Poner un hidrógeno por acá, por ejemplo. Esa es otra propuesta. Y de ahí poniendo enlaces sencillos. Empiezo de nuevo, ¿no? Vamos a borrar este. Y los electrones de valencia que ya se entendieron. Entonces, hago lo mismo, ¿no? Tengo que completar un octeto completo. Entonces, el oxígeno tiene que tener en total 8. Podría poner una valencia para acá, por ejemplo, y otra valencia para acá. En total el nitrógeno ahí tendría, contando, ¿no es cierto?, como un átomo central. Acá tendría 2, 4, 6 y 8, que son, cada rayita va a representar 2 electrones. Entonces ahí el nitrógeno completó su octeto. Entonces pongo los electrones que me hagan falta alrededor del oxígeno. En este caso de acá, ¿ya? Tengo 2, 4, 6 y me faltarían 2, ¿sí? Para completar. Entonces les voy a poner como 2 puntitos. Por este lado de acá, completo, ¿no? Tengo 2, 4 y me faltarían en total 4, ¿no es cierto?, para llegar a 8. Entonces pongo 2 puntitos, ¿sí? Ahí tengo octeto completo. Y el hidrógeno, que tiene solo un electrón de valencia, ese de ahí va a ser complementario nada más, ¿ya? Entonces esa sería una estructura de Lewis válida. Este es un buen ejemplo para que ustedes en este caso construyan con los, digamos, siguientes ejemplos, una estructura de Lewis válida siguiendo, digamos, más o menos este tipo de pasos, ¿no? O estas pautas propuestas, ¿no? Entonces, fíjense, fue un buen ejemplo para poder entender cómo debo mover los átomos para formar una estructura de Lewis válida. Cuando se habla de estructura de Lewis válida, es importante que estén todos los electrones, ¿no? Que describen un octeto completo. Ya vamos a ver unos ejemplos más adelante de unas estructuras moleculares en las cuales no se viola la regla del octeto y por lo tanto, en ese caso, vamos a explicar cuántos electrones máximos se pueden tomar en cuenta para poder describir los enlaces, ¿no? Hay una molécula que, digamos, se utiliza mucho, que es el ácido sulfúrico, ¿no? Cuando ustedes hacen la estructura de Lewis del ácido sulfúrico, de este de acá, ¿no? H2SO4, ustedes van a fijarse que el azufre tiene que violar la regla del octeto, o sea, va a tener más de 8 electrones para poder describir una estructura de Lewis lógica, ¿ya?
que lógicamente eso tiene una consecuencia, como les decía, geométrica, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer el ejemplo de esta molécula, ¿ya? Con el, ¿cómo se llama? Con el programa Avogadro, ¿no? Para que ustedes vean cómo con el programita distribuye geométricamente los átomos en 3 dimensiones y intuyan algunos parámetros geométricos, ¿no? Y con eso de ahí vamos a hacer un recesito y al regreso vamos a, digamos, a tomar una lección de esto, ¿no? Vamos a elegir alguno de estos, digamos, de estas moléculas y me van a ayudar a construir, en este caso, una estructura de Lewis válida, ¿no? Que eso es importante. Entonces vamos a hacer el dibujito de esa, como les decía, de esa estructura molecular. Entonces, el Avogadro, para los que ya instalaron el programa, debe tener un icono en el escritorio que dice Avogadro, le dan doble clic y le activan, ¿no? Entonces, rápidamente les voy a enseñar cómo funciona. Por ejemplo, aquí ustedes tienen que construir hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, ¿no? Entonces vamos a empezar. Por defecto suele estar activado este lapicito, que es una herramienta para dibujar. Y acá tienen el elemento, ¿no? Entonces vamos a dibujar un nitrógeno y alrededor oxígeno. ¿Ya? Entonces nitrógeno, ¿ya? Ahí tenemos un nitrógeno y por defecto me pone un amoníaco, ¿sí? Entonces lo que me interesa construir, fíjense, lo que hace es tomar en cuenta una geometría tridimensional, ¿sí? Entonces vamos a moverle un poquito, ¿no? Activo esta como cruz de color celeste y puedo girar, porque si es que sigo activando el lapicito voy a seguir, digamos, poniendo átomos acá. Entonces lo que me interesa es girarle. Entonces, para que ustedes vean, ¿sí? Esto tiene una geometría particular, cómo están ubicados los átomos de hidrógeno y nitrógeno. Entonces alrededor de esto tengo que construir una estructura de ese tipo, ¿no? Entonces la idea es la siguiente. Vuelvo a activar el lapicito. Inicialmente, ¿qué fue lo que hicimos? Poner un oxígeno por acá, un oxígeno por acá. Por defecto, o utiliza, digamos, si es que pone oxígeno, va a poner la geometría geométrica que más esté presente en los átomos, ¿no? Que sería una geometría tetraédrica del átomo de oxígeno. Por esa razón suelta un hidrógeno, ¿no? En cuyo caso, acá mismo me permite intuir que no estarían de forma correcta, ¿no es cierto? O sea, yo tendría que borrar estos dos átomos de hidrógeno y dejaría una estructura o una representación de esos 3 átomos que no tiene mucho sentido. Entonces, este de acá es un hidrógeno. Entonces, lo que debía o lo que conviene hacer en ese caso es borrar este de acá o algunos de estos, o dos de estos hidrógenos, ¿no? Para tener una estructura molecular un poco más, que tenga un poco más de sentido. A ver, entonces, vamos a ver si es que me acuerdo. Creo que le tengo que borrar con... no me deja. A ver, vamos a ver si por aquí me deja borrar. Seleccionar, editar. A ver, entonces vamos a ver si por acá... No, se borra todo. A ver, me parece que es este. Y... no, este no es. Profe, creo que tiene que prestar clic derecho en el elemento que va a borrar. A ver, gracias por la ayuda, vamos a ver. Pero hay que tener activado alguno de estos de lo que me acuerdo. No me deja, no me deja, no me deja. A ver, dice, promover átomos. Lápiz clic derecho en el elemento. Si alguien decía algo, no le escuché, se escuchaba muy bajito. Creo que es este. No, esto es para cambiarle. Ya, bueno, Profe, mientras le descubro decía esto. que Sí, sí, dime.
Vamos a hacerle con un programa diferente para que se vean los enlaces. Dime, dime. A ver, escucho. Activando el lapicito, Sí. ahí le aplastan el elemento con el clic derecho en el que va a borrar. No, no deja. No, Eh, bueno, a mí sí me deja, sí. ya. Vamos a hacer con uno para que vean los enlaces que me interesan, ¿no? Con uno diferente. Igual luego Profe, les voy a pasar este programa también. Sí, sí, díganme, hablen. una pregunta. Con respecto a la estructura de Lewis que acabamos de hacer, el nitrógeno no está con un enlace de más. Ya le revisamos. Dame un segundito ya. Primero hagamos la representación de este de acá. ¿El nitrógeno me dices? Sí, porque se supone que el nitrógeno tiene 5 enlaces de valencia, entonces le faltan 3 electrones para cumplir el octeto. Entonces tendría que tener 3 enlaces, no 4. Y sobran 2 electrones libres. Ya, esa es una muy buena, digamos, pregunta, ¿no? Y esto trae lugar a algo que se denomina carga formal. Estás en lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, ¿no es cierto? Entonces, formalmente acá comparte uno, 2, 3 y 4. Entonces, estás en lo correcto, ¿no? Le faltaría un electrón. Entonces, dentro de esta representación de una estructura de Lewis, el nitrógeno ahí debería tener carga, ¿sí? Vamos a ver cómo se saca la carga formal. Disculpe, profe, perdón por cortarle. En cambio, en el oxígeno no estaría de más, porque ya se une con el hidrógeno y ya tendría una unión con el nitrógeno y ya cumple su octeto. ¿O estoy equivocada? Sí, ya vamos a entrar a esa partecita. ¿Ya? Sí, ya vamos a entrar. Estás en lo correcto. Ya vamos a explicar esa parte, ¿no? Inicialmente, lo que se trata de explicar es cómo participan los electrones de valencia dentro de una formación de enlace. Estás en lo correcto, no estás mal. Sí, estás adelantándote un poquito al cálculo de la carga formal. Y justo en la siguiente... ¿Sí? ¿Cómo cortaste? Yo lo hice. Ya, Mi pero mamá ¿por qué hizo. cortas los dedos, ¿no? Mira la manzana cortada. Sí, mi amor, pero luego les muestras, ¿ya? Ya, mi amor. Entonces, el cálculo justo esa parte la íbamos a ver en el siguiente, ¿cómo se llama? En la siguiente hora, ¿no? Porque usted también, ya, mi amor, ya voy, ya les veo un ratito. ¿Se la podemos dar? Ya, mi amor. Disculpen que ahora estoy aquí con mis hijitos. Entonces, está bien lo que dice Brenda, ¿no? Ahí faltan electrones dentro de la representación de una estructura de Lewis válida. Es correcta lo que ella menciona, es correcto lo que menciona, ¿no? De hecho, justamente la siguiente diapositiva, fíjense ustedes, tienen que ver con el cálculo de la carga formal, que, digamos, ese es uno de los problemas que trae hacer representaciones válidas de Lewis, ¿sí? O siguiendo o estructuras de Lewis válidas, ¿no? Haciendo este tipo de representaciones que, digamos, se pueden acomodar los enlaces de diferente manera y, en ese caso, en ese sentido, voy a tener un valor de la carga, ¿no? ¿Sí? Entonces, es correcto lo que dice Brenda, ¿no? Ahí faltan, o digamos, no completa la lógica cuando se completan o cuando se cuentan los electrones en total 8, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque los electrones de valencia no conjugan ahí. Entonces, es una estructura de Lewis incompleta, ¿sí? Entonces, es correcto, Brenda. Pero la explicación de por qué sucede eso tiene que ver con el cálculo de la carga formal, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? Lo que quiero es, digamos, dibujar esta misma estructura molecular, pero, digamos, visualizándola tridimensionalmente. Entonces, bueno, ya se adelantó un poquito, pero no pasa nada. Entonces, iniciamos con una representación del nitrógeno, ¿sí? Una que habíamos propuesto inicialmente de forma intuitiva. Era el nitrógeno que tenía oxígenos acá, ¿no es cierto? Esta es una de las que habíamos propuesto, ¿sí? Eh, y bueno, distribuimos electrones alrededor del nitrógeno, ¿sí? Luego de eso vimos que, digamos, el nitrógeno, ¿qué se podría decir?
el nitrógeno violaba la regla del octeto, más bien a través de los átomos de oxígeno, se violaba la regla del octeto, ¿no? Entonces, en este caso, habíamos distribuido un par de electrones por acá, en cuyo caso ahí, tal cual el nitrógeno, por ejemplo, Brenda, que preguntaba esto de acá, tendría sus 5 electrones de valencia completos, ¿no es cierto? 5 en total, ¿sí? Pero no completa 8 en total. Entonces, digamos, tengo que tratar de llegar a una estructura de Lewis válida que tenga una geometría también lógica, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero acá mostrarles, ¿no? Ya les voy a pasar este programita a través de una carpeta de OneDrive, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El nitrógeno, de acuerdo a sus electrones de valencia, puede formar una serie de, ¿qué se podría decir? De enlaces, ¿no? Y esos enlaces van a localizar los átomos que estén unidos en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tablita periódica. Este es un programa que también se utiliza para hacer cálculos computacionales. Y en esta tablita periódica es bastante intuitivo esto, ¿no? Por ejemplo, si es que yo activo el nitrógeno, resulta que el nitrógeno puede tener una configuración o una geometría tetravalente, ¿no? El nitrógeno con, digamos, una geometría tetravalente. También el nitrógeno dentro de las moléculas orgánicas puede estar como trivalente. O puede estar también como trivalente, pero por ejemplo, no deslocalizada la carga, sino con valencias muy fijas, ¿no? O con un triple enlace o con un átomo solo, ¿no? Que no me interesaría en este caso. Entonces, ¿cómo dibujo, digamos, por ejemplo, acá, ¿no? Lo mismo que estaba tratando de hacer con el Avogadro. Ya voy a ver cómo se hace para borrar, ¿no? Que no lo suelo utilizar mucho el Avogadro, pero suele resultar útil para dibujar algunas estructuras moleculares. Este de acá, en cambio, también es un programa que no solamente dibuja estructuras en 3 dimensiones, sino que también sirve como un programa complementario para hacer unos cálculos teóricos. Ya a posteriori les voy a indicar qué es esto de los cálculos teóricos. Entonces, si elijo un nitrógeno tetravalente, como vimos anteriormente, ya por defecto me saca el amoníaco. Y acá puedo posicionar, por ejemplo, un oxígeno que puede ser tetraédrico o tetravalente, o puede ser trivalente también, ¿no? ¿Cuál me convendría poner? Por ejemplo, un oxígeno, vamos a ponerle el doble enlace, ¿ya? Un divalente. Entonces, por acá un enlace, por acá otro enlace. Esa es una forma, ¿no?, de localizar los enlaces. Y voy a activar entre el oxígeno y el nitrógeno. Por ejemplo, voy a poner acá un enlace doble, ¿no? La línea punteada indica que hay deslocalización electrónica. Y acá, de igual forma, entre el otro nitrógeno y entre el nitrógeno y el otro oxígeno, deslocalización de carga, ¿no? Puedo poner un doble enlace. Y ahí tendría una estructura digamos, una representación de una estructura de Lewis. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Cuál me conviene poner? ¿Un oxígeno que tenga tetravalencia o un oxígeno con divalencia? En este caso, este es un ejemplo en el cual, digamos, tendría que hacer una representación en realidad de este tipo, ¿no? Ya, este de acá. ¿Por qué razón? Aquí aparece un enlace covalente dativo, ¿no? En el cual, digamos, se está moviendo los electrones. O sea, para poder representar una estructura de Lewis, digamos, completa o válida, este oxígeno de acá, ya vamos a ver con el cálculo, perdón, ya le acabo de borrar, con el cálculo de la carga formal, ¿sí? Tendría este par de electrones se deslocaliza alrededor del átomo de oxígeno. Eso se denomina resonancia. O sea que, digamos, esto de acá es una representación de una estructura de Lewis válida, y esta de acá, completándole lógicamente los electrones que hagan falta, en este caso el oxígeno con tal cual está ahí, ¿no es cierto? Acá le faltarían 4 electrones y acá me faltarían 6. Las dos son representaciones de estructuras de Lewis válidas bajo la siguiente premisa, ¿no? Lo que mencionó Brenda.
En este de aquí, en este de acá, ¿sí? El nitrógeno no tiene carga. Pero ¿qué pasa con este átomo de oxígeno? ¿Sí? Ese átomo de oxígeno sí tiene carga. ¿Ya? Vamos a borrar esto acá para diferenciar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la carga de este átomo de acá? ¿Sí? En este caso de acá, este nitrógeno, como bien mencionó Brenda, digamos, los electrones de valencia faltan, ¿no es cierto? En total, ¿cuántos electrones de valencia tengo? 4. Y yo sé que el nitrógeno tiene 5. ¿Sí? Entonces falta 1. Si es que faltaba un electrón de valencia, ¿qué tenía? ¿Carga positiva o carga negativa, Brenda? ¿Te acuerdas? Si es que le falta Sí. positiva. Positiva, ¿no es cierto? Ya. Entonces, carga positiva. Ya. Aunque en cada uno de estos de acá tengo o cumple la formalidad del octeto, ¿no es cierto? En total 8. 2, 4, 6, 8 para el oxígeno, para el nitrógeno 8 y para el oxígeno 8. ¿Ya? Pero tiene carga positiva, ¿sí? Porque le falta 1, que es perfecto lo que acabas digamos, de darte cuenta, ¿no? ¿Qué pasa con este átomo de oxígeno de acá? Lo mismo, yo sé que los electrones de valencia, digamos, de su distribución electrónica, en total son 6, ¿sí? ¿Y cuántos cuento acá? Pues no tengo que contar, ¿no? Tengo 2 acá, 3, 4 y 5, ¿ya? Hay que tener 6. ¿Qué carga tendría Brenda? Positiva igual. No. A ver, contémosle otra vez. Acá tienes 2, 3, 4 y 5. Para llegar a 6 me falta Ah, 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué carga tendría? negativa. A ver, no tiene un electrón en exceso, le falta 1 para Por eso llegar a... sí positiva y no, y me dijo que no. Bueno, no sé, tal vez o yo me equivoqué o se escuchó mal. Tendría carga positiva, ¿no? Eso ya se ve incongruente, ¿no es cierto? Ya no se ve muy lógico, ¿no? Ya, entonces, por ahí ya podría, analizando las cargas formales sobre los átomos, podría decir que esto de acá no es una estructura de Lewis válida. Analicemos la siguiente, ¿no? Entonces, en esta representación de acá, fíjense ustedes, en esta representación tal cual está, completa el octeto, ¿no es cierto? Tanto para el nitrógeno como para el oxígeno, ¿ya? Pero hago el cálculo de la carga formal, de igual forma, ¿no? Eh, por ejemplo, el nitrógeno tiene, vamos a ver qué carga formal tiene, ¿no? Entonces acá tiene 1, 2, 3, 4, ¿sí? En total debería tener 5, ¿no? Entonces le falta 1, le falta un electrón. Entonces, ¿qué carga formal debería tener el nitrógeno, Brenda? Positiva. Positiva, ¿no? Tal cual está la representación, ¿ya? Positivo. ¿Qué pasa con este oxígeno de acá? Asimismo, hago el contagio de los electrones que son propios del átomo, ¿no? Un poco para diferenciar, acá tengo 2, 4, 6 y acá tengo uno que se está compartiendo con el nitrógeno, ¿no? Entonces, en total, 2, 4, 6 y 7, ¿no es cierto? Acá no tengo desde su distribución electrónica estándar o los electrones de valencia, ¿no es cierto? De la última capa de valencia. Yo sé que son 6 para el oxígeno y en total tengo 7. ¿Qué quiere decir eso, Brenda? ¿Qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, ¿no es cierto? Cuando tengo electrones en exceso de su última capa de valencia, voy a poner uno menos por cada electrón que tenga. Si tuviera 2 electrones, 2 menos. Entonces acá tiene carga negativa. Ya, esta es una estructura de Lewis válida, ¿no? Contrario a lo que tengo acá, ¿sí? Se podría decir que de manera general esto de acá tiene carga 2 más, ¿sí? Y no sería una representación correcta, ¿no? No es un catión, sino eso es, digamos, debería tener neutralidad.
Esto de acá, la carga positiva con la negativa, se cancela y sería una representación válida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Que también puedo yo representar, ¿sí? Fíjense aquí, con esto terminamos, ¿no? Entonces puedo cambiar de átomo de oxígeno. Podría poner este acá, en cuyo caso debería borrar un par de electrones de aquí, la carga negativa de acá, y poner un par de electrones acá, y esto tendría carga negativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura válida? Esta de acá. ¿Sí? Esta es una estructura de Lewis válida, ¿no? Y, digamos, nos adelantamos un poquito a lo que quería explicarles más adelante, que era la carga formal, ¿no? Una forma de determinar el valor de la carga formal es haciendo o tomando en cuenta los electrones de la capa de valencia, ¿no? Y para eso sirve también, digamos, entender la distribución electrónica de un átomo y los electrones de la capa de valencia. Siempre dentro de las estructuras de Lewis, yo voy a contar los electrones de valencia del átomo, ¿sí? Y una vez que cuento los electrones de valencia del átomo, me puedo dar cuenta si es que va a tener carga formal positiva, negativa, o podría ser 2 menos o 2 más, ¿sí? Puedo poner una representación correcta. Para eso sirve lo que vimos anteriormente de los electrones de valencia, la teoría de Lewis, y respecto a la teoría de Lewis, el cumplimiento del octeto electrónico. Entonces, en esta representación de justamente de esta molécula, ¿qué es lo que sucede? Ya, una representación, digamos, un poquito más avanzada de esto de acá, tendría esto, ¿no? Que el hidrógeno está unido al nitrógeno y acá tengo 2 átomos de oxígeno y pongo punto, 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 ¿sí? ¿Qué es lo que significa eso? Que este par de electrones puede estar acá o puede estar en esa posición donde se encuentra el colorcito de color azul. Formalmente, fíjense ustedes, si es que yo localizo sobre un átomo de oxígeno, tiene carga 1 menos, ¿sí? Pero si es que yo dibujo así, lo que voy a tener es menos un medio, o sea, 0.5, y menos un medio. Ya vamos a ver, o vamos a referenciar eso más adelante. ¿Cuál de todas estas, o más bien, cuál representación es la que existe en la realidad? ¿Existe esta o existe esta? ¿O existe la otra en la cual movemos, digamos, el doble enlace a la posición del otro átomo de oxígeno, ¿no? Entonces eso se corroboró experimentalmente. Se hicieron experimentos para poder entender cuál de las dos representaciones existe en la realidad, ¿no? Entonces, esto de la carga formal da lugar o trae a colación la explicación de algo un poco más profundo que se denomina resonancia. O sea, la resonancia es que este par de electrones se puede mover, ¿sí? Se deslocaliza alrededor de el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Nitrógeno y oxígeno. Y esa deslocalización de los electrones lo que generalmente trae un efecto de resonancia en las moléculas es de estabilidad, ¿sí? Entonces ya vamos a ver que, les voy a mencionar eso más adelante, cuál es el experimento que logró, digamos, dar un entendimiento a cuál de las dos representaciones existe, ¿no? Ya. Vamos a hacer un resetcito, ¿ya? En la siguiente hora, como les decía, vamos a hacer una evaluación de esto de acá, siguiendo este tipo de ejercicios, ¿no? El cálculo de la carga formal, con esto termino, se puede realizar a través de esta ecuación sencilla, ¿no? Entonces, la carga formal que va a tomar en cuenta el número de electrones de la capa de valencia, que ya sabemos cómo tenemos que, digamos, o qué tenemos que hacer para poder saber cuál es el número de electrones de la capa de valencia. Que es, de forma sencilla, es irme a la tabla periódica y ver del átomo en qué familia está. Si es que está en la familia 7, pues 7 electrones. Entonces ese va a ser el número, ¿no? Y luego de eso contar dentro de una estructura electrónica, dentro de una representación de estructura de Lewis válida, el número de electrones desapareados y la mitad de electrones compartidos. Ya vamos a hacer un ejemplo también de eso, con algunas representaciones para calcular la carga formal. Ese es a través de la ecuación. La otra forma es de esta manera que les enseñé, ¿no es cierto? Entonces, este nitrógeno de acá, cuento
¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 5, como bien mencionó Brenda. Entonces, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Como yo sé que debería tener 5 y solamente están, digamos, compartiéndose 4, me falta un electrón. Entonces, si es que me falta, o si es que falta un electrón de su distribución electrónica estándar de la capa de valencia, de sus electrones de la capa de valencia, que deberían ser 5, me falta 1, quiere decir que va a tener carga positiva 1 más. En cambio, en el caso del oxígeno, ¿sí? Lo mismo, digamos, la misma base, ¿no? El oxígeno, yo me voy a la tabla periódica y veo que está en la familia 6. Entonces tiene 6 electrones en la última capa de valencia. Entonces cuento, ¿no? Dentro de esta representación de estructura de Lewis. Tengo 2, 4, perdón, el que tiene la carga negativa. 2, 4, 6 y 7, ¿no es cierto? Entonces, debería tener 6 y tiene 7. Eso quiere decir que tiene un electrón en exceso, ¿sí? Entonces, uno menos. Si es que tiene un electrón en defecto, carga positiva. Si tiene un electrón en exceso, carga negativa. Si tuviera 2 electrones en exceso, 2 menos. Si tuviera 3 electrones en exceso, 3 menos. Lo mismo para la carga positiva. Si tengo un electrón en defecto de los electrones de la capa de valencia, sería 1 más. Si tengo 2, 2 más. Si tengo 3, 3 más. ¿Ya? Entonces, de esa manera sencilla también se puede calcular la carga formal. O aplico la ecuación esta de acá que ya vamos a revisar. Entonces, como ustedes quieran. Listo, entonces vamos a hacer un descansito para ir poco a poco. Esto de acá tiene algunas cosas, ¿no? Entender la utilización de los electrones de la capa de valencia, dibujar representaciones válidas de estructuras de Lewis y distribuir los electrones de manera correcta, ¿no? Para que completen el octeto. Tiene todas esas cosas. Y eso da lugar o, digamos, surgen otras dos cosas más, ¿no? Que es el cálculo de la carga formal y la resonancia, que la explicamos ahí muy someramente, ¿ya? Entonces ya vamos a explicar más adelante para qué sirve la resonancia también, ¿no? Entonces, pilas, en la siguiente hora vamos a hacer una evaluación, ¿no? De esto de las estructuras de luz. Entonces, en un ratito nos volvemos a conectar, chicos. Profe, Sí, por favor. Ya les digo en cuánto tiempo. Sí, eh, ¿quién quiere preguntar? eh, Identifíquese. ahí está la manita levantada. Ya, disculpa. Ya. Angela. Sí, por favor, dime. Lo que pasa es que no tenía internet y entré un poquito tarde a la clase, entonces ya no pude levantar la manita para la asistencia y no le quería interrumpir la clase, entonces por eso lo digo Dale, no ahorita. pasa nada. Ya te registro ahorita rápidamente. ¿Qué apellido eres tú? Guisado. ¿Con C? ¿Con G? Sí. G. Ya te encontré. Ya listo, ya te registré la asistencia. Perfecto. Sí, ¿Alguna otra cosa? gracias. No, nada más. Ya, chévere. Verán, vamos a reconectarnos 10:35, ¿ya? De ahí hacemos una breve evaluación de esto de acá. Entonces, cualquier duda o pregunta antes de empezar la evaluación, por favor. ¿Sí? Entonces, 10:35 nos reconectamos, por favor. ¿Ya? Entonces, vayan a tomar agüita, despejen la mente un rato o revisen y de ahí regresamos a la evaluación.
A ver, chicos, levanten la manito quienes ya están listos para ver si tenemos mayoría. Levanten la mano. A ver si es que ya estamos la mayoría. Levanten la manito. 25, 28, 30. Mantengan la mano levantadita ya. Vamos a contar que tengamos mayoría y empezamos. Que no está presente es 0. 42, 43. Mantengan la mano levantadita ya. Ya estamos todos bien. Ya, chévere. Bajen nomás la manito, chicos. Bueno, vamos a tratar de ampliar un poco esta parte a través de ejercicios. Entonces, vamos a hacer una diapositiva acá en blanco para poder resolver. A ver, vamos a... Dayana Cancino, ¿estás por ahí, por favor? Dayana. Bajen nomás la mano, ¿no? Dayana Cancino. ¿Me escucha? Sí, ahí te escucho perfecto. Ya, chévere. A ver, Dayana. Vamos con tu guía a resolver este de acá. ¿Quieres comprar esta tarjetita de dinero aquí? Luego, mi amor, sí. ¿Luego lo compras? Sí. Y ahí lo compras el dinero. Bueno. Ya, mi amor, luego. Ya, este de aquí, el hidrógeno, carbono, oxígeno 2 y hidrógeno, ¿ya? Entonces, la idea es representar una estructura de Lewis válida, y en esa estructura de Lewis válida debe estar, digamos, distribuido el octeto de forma correcta, ¿no? Un octeto completo. Entonces, bueno, vamos a poner acá hidrógeno, carbono, oxígeno 2, hidrógeno, ¿ya? Entonces, a ver, por favor, guíame qué es lo que debo ir haciendo. Ahora, como primer paso, debemos escoger un átomo que tenga la electronegatividad más baja, que en este caso sería el carbono, Más alta, ¿no? el más alta. Ya. Entonces, Entre oxígeno y carbono, el oxígeno tiene una electronegatividad más alta. La idea es tomar a ese átomo como un átomo medianamente central. No está mal lo que estás proponiendo, que el carbono sea parte de, digamos, de un átomo central y alrededor coloco los otros átomos. Está bien. Ya listo. Entonces pongo el carbono. Ya. Luego de eso, ¿qué hago? os recuerdo los números de valencia del carbono, que es 4. Ya, muy bien. Entonces voy a poner 4 rayitas. Muy bien. Ya, inicialmente, ¿no? Ya, de ahí, ¿qué hago? Podría colocar los 2 oxígenos. ¿Qué más? Y los 2 hidrógenos. Pero creo que en este caso nos convendría que un hidrógeno esté al lado de un oxígeno. Ya, está bien. Entonces, bueno, borrar este, según lo que te entiendo, y poner por acá un hidrógeno y por acá un hidrógeno. Ya, perfecto. Luego de eso, ¿qué sigue? Tenemos que completar los electrones que no... Los electrones de valencia del oxígeno que no están en la región. Ya, perfecto, para completar el octeto. Ya. Listo, entonces, ¿qué es lo que propones hacer ahí? Podríamos completar y decir que en el enlace carbono-oxígeno, Sí, en el octeto que está arriba, podría haber un doble enlace. ya. ¿Qué más? Y en el oxígeno poner 4 electrones. Ya. ¿Qué más? Ahí tendría 8, ¿no? Tendría 2, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Tomando en cuenta estos de acá. Y entonces ahí ya completo el octeto.
para ese átomo de oxígeno. ¿Qué pasa con este de acá? Pues también tendríamos que poner 4. Ya, perfecto, ¿no? Entonces tendría 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos una estructura de Lewis válida, ¿no es cierto? Estás en lo correcto, ¿ya? Muy bien. Quizás algún átomo tiene carga formal, positiva, negativa. En este caso no, porque el carbono está utilizando todos sus electrones de valencia. No están ni en exceso ni en defecto, correcto. Ya, muy bien. ¿Quién era? Dayana, ¿verdad? Vamos a poner 10 por acá. Perfecto, bueno, este ejemplo no resultó muy complejo. Listo, vamos a ver otro. A ver, este de acá. Vamos a pedirle a alguien. Y al final, Mateo Salazar. ¿Estás por ahí, Sí, Mateo? profe. Ya, chévere, Mateo. A ver, échame una manito con este de acá, ¿no? Construyendo una estructura de Lewis válida. Hidrógeno, nitrógeno, nitrógeno, hidrógeno. ¿Qué es lo que debes hacer? A ver, primero lo fácil sería, sabemos que como los dos hidrógenos solo tienen... Oh, ¿me puedes dar un ratito para hacerle en una hoja y yo y de ahí ya decirle? Claro, claro. Ya. Diciendo, o sea, diciendo qué es lo que Sí. debo escribir. Listo, sería un doble enlace entre los nitrógenos. Ya, a ver, vamos por acá. Entonces, un nitrógeno, nitrógeno, doble enlace, nitrógeno, ¿qué más? Listo, y un único enlace hacia cada uno de Lados. los hidrógenos que hay. Ya, perfecto. Y ya completaríamos el octeto. Ya. ¿Para cuál completas el octeto? Para ambos nitrógenos. Y a cuenta, como tenemos dos electrones que no trabajan en cada nitrógeno, y serían 4 que se comparten entre nitrógenos y 2 entre los hidrógenos. 2, 4, 6, 8. Ya, correcto. ¿Y carga positiva o carga formal sobre algún átomo de los No, nitrógenos? no, sería neutro. Ya, perfecto. Muy bien. Listo. Ese ejemplo es bastante sencillo, ¿no? También, Mateo. Ya te pongo la nota. Mateo. Sí. ¿Algo querías decir, Mateo? No, eso nomás era. Gracias. Ya, lo ves a ti. Chévere. A ver, ya, entonces, de manera general, un poco como ustedes pueden notar, digamos, una de las cosas que se debe tomar en cuenta es los electrones de valencia, ¿no? Para poder completar el octeto. ¿Sí? Como les digo, esta es una teoría que trata de explicar la formación del enlace, pero no es completa, ¿no? Existen algunos ejemplos que son un poco más complejos, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de entrar a algo que es un poquito más complejo, ¿no? Dejando estos de acá resueltos. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, este de acá. C3H4, pero acá dice que tengo dos dobles enlaces. ¿Ya? O sea, aquí digamos, me ayuda un poquito y me dice que tengo que poner dos dobles enlaces. ¿Sí? Profe, Sí, ¿quién quiere preguntar o decir algo? ¿será posible que por favor o me pueda explicar de nuevo eso de las cargas formales? Ah, Porque claro, como por que supuesto. se estaba entrecortando y no le entendía muy bien, porfa. Ya. A ver, Diana. Sí, ahorita sí está funcionando bien, ¿no es cierto? Ya, este mismo
ejercicio, ¿no? Vamos a ver. Primero tienen que construir, sí o sí, una estructura de Lewis válida, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ayúdame a construir una estructura de Lewis válida y de ahí te explico lo de la carga formal. A ver, ¿tú qué apellido eres, Diana? Martínez. Ya vamos a posicionarnos donde estás tú. Martínez, Diana. Perfecto. A ver, Diana, ¿qué es lo que haces para construir una estructura de Lewis válida? En este caso. Primero saco un átomo central, Ya, el carbono, por ejemplo, el ¿ya? carbono. Ajá. Ya, luego de eso puedo poner otro carbono y alrededor tengo Dos. que distribuir 4, ¿no es cierto? 4 átomos de hidrógeno. Carbono, carbono, y dice que tengo que poner 2 dobles enlaces, ¿no? Sí. O 2 enlaces dobles, ¿ya? O 2 enlaces dobles. Porque si no esto les va a confundir. 2 o, sí. No, tengo que poner un enlace doble, mejor dicho, ¿ya? A eso se refiere 2 dobles enlaces. Ya, entonces ahí tengo que poner 2 dobles enlaces, ¿no? Para poder distribuir alrededor 3 átomos de carbono. Vamos a poner otro átomo de carbono. Y tengo que agregar 2 dobles enlaces. O 2 enlaces dobles. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer a continuación para representar una estructura de Lewis válida, Diana? Agregar los hidrógenos. Ya están agregados. Y de ahí tengo que poner los 2 dobles enlaces, ¿no? 2 Ujú. dobles enlaces alrededor del átomo de carbono. Entonces, acá tengo uno y acá tengo otro. ¿Qué más hago? ¿O qué más dibujo ahí? Un enlace hacia el hidrógeno. Ya. Y el otro, de igual forma, ¿no? Igual, Bastante ajá. igual. Ya, Y perfecto. faltaría un hidrógeno arriba del primer carbono y igual del otro, del final. Ya, perfecto. Uno por acá, otro por acá. Correcto. Listo. ¿Alguno de los átomos de carbono tiene carga formal? Que eso es lo que me preguntabas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ujú. Entonces, ¿cómo calculas la carga formal? Sí, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Entonces, se tiene que ir o me posiciono en el átomo que me interesa calcular la carga formal. Vamos a poner este de acá, ¿no? Ya. Y luego de eso me fijo o trato de acordarme o voy a una tabla periódica y me fijo en qué familia está el carbono, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué familia está? O la otra pregunta sería, ¿cuántos electrones tiene en la última capa de valencia? ¿Cuántos electrones tiene el carbono? Diana. Cuatro. 4. ¿Por qué? ¿Por qué, Diana? ¿Qué tiene 4 electrones en la última capa de valencia? Porque se hace la distribución electrónica y en Perfecto. el 2 tiene cuatro. 4 en total, ¿cierto? Cuatro. Muy bien. Perfecto lo que estás contestando. Eso deviene de la distribución electrónica, ¿no? ¿Cómo están distribuidos los electrones, digamos, en este modelo, ¿no? Mecánico cuántico, ¿no? O más bien de acuerdo a los números cuánticos, ¿no? Y en ese caso tiene 4, por lo tanto es tetravalente. ¿Ya? Entonces acá tiene 1, 2, 3 y 4. Los otros electrones corresponderían al otro carbono. 1, 2, bueno, para el un lado y 2 para el otro lado. ¿Ya? En total ahí cuento 8. Entonces tiene el octeto completo. Pero los que me ayudan a entender si tiene carga positiva o negativa van a ser los electrones de valencia, ¿no es cierto? Estos de acá y estos de acá. Como tiene o debería tener en su última capa de valencia, en su forma estable, 4, y ahí tiene 4, ¿cuál es la carga formal? ¿Cuál es el valor de la carga formal? El número.
Diana. ¿Qué número le pondrías tú como carga formal? ¿Estás por ahí, Diana? Escuché bien. Ya. Sí entendimos esto de los electrones de valencia, ¿no es cierto? Sí, ajá. Ya, chévere. Entonces, si es que yo agrego un electrón, ¿no es cierto?, a sus electrones de la capa de valencia estándares, ¿sí? Si son 4 y agrego un electrón o estuviera un electrón en exceso, tendría uno menos. Si es que le faltara un electrón de estos 4, que serían de sus electrones de la capa de valencia, tendría uno más. Pero en este caso no tiene electrones, digamos, ni faltantes, ni en exceso, ni faltantes. Ahí es Entonces, neutro. es neutro, es cero, ¿no? Le podría poner numéricamente como cero. O está neutro, ¿no? No es necesario poner cero, pero bueno, un poco para hacer énfasis. De esa manera se calcula, ¿no?, la carga formal, ¿sí? Regresando a este ejemplo de acá, ¿no? Por ejemplo, aquí. Vamos a borrar esto de acá. Este de aquí, ¿por qué tiene carga 1 menos? ¿Ya? O le pongo como una carga negativa y le encierro, digamos, en un circulito, ¿no? Sería 1 menos. Eso es porque el oxígeno está en la familia 6. ¿Ya? Que esté en la familia 6 me indica que tiene 6 electrones en la capa de valencia, ¿no? Entonces cuento. Entonces por acá, vamos a poner con otro color. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hay uno más que está siendo compartido con un nitrógeno, 7. Entonces dijimos que cuando tiene de su capa de valencia, ¿no es cierto?, de sus electrones de la capa de valencia, uno en exceso, es uno menos. Si tuviera otro electrón en exceso, sería 2 menos. ¿Qué pasa para el otro lado? Si es que yo contara 5, quiere decir que le falta un electrón para completar sus electrones de la capa de valencia equilibrados o estándares. Entonces, eso quiere decir que le falta uno, si es que le falta, uno más. Si es que le faltara 2 electrones, 2 más. ¿Sí? Así de sencillito se puede calcular la carga formal. O, como vamos a hacer en la siguiente clase, vamos a calcular para algunos ejemplos, digamos, puesta la representación, una representación de una estructura de Lewis válida. Esas que están ahí en esa diapositiva son representaciones de estructuras de Lewis válidas, ¿no?, en las cuales no se viola la regla del octeto. Entonces, ¿cómo calculo la carga formal con esta ecuación de acá? ¿Sí? Si es que ustedes digamos, tienen un poco de temor hacerlo de esta forma que les comento yo, ¿no?, tomando en cuenta los electrones de valencia, pues pueden aplicar esta ecuación de acá, ¿sí? ¿Sí me seguiste en la explicación, Diana? Sí, sí, gracias. Ya, chévere. Sinceramente espero que hayan entendido, ¿no? Vamos a tratar de aquí, en la siguiente clase, explicar un poquito más esta partecita de acá, porque aquí van a ver dos cosas, ¿no? El cálculo de la carga formal en estructuras de Lewis de este tipo da lugar a que puedan existir, como en este ejemplo de acá, dos representaciones de estructuras de Lewis válidas, ¿sí? Tanto esta como esta de acá, digamos, no son representaciones válidas de estructuras de Lewis donde se distribuyen los electrones completando el octeto, ¿sí? O sea, completan el octeto en cada representación. Entonces, ¿cuál de las dos es más estable? Sería una pregunta importante, ¿no? ¿Y por qué razón se utiliza esta doble flecha, ¿no?, para hacer esta representación? Entonces, esto trajo, digamos, el cálculo de la carga formal dio lugar a otro concepto que, como les mencionaba, es un poquito más complejo, que se denomina resonancia, ¿no?, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, digamos, de una representación de Lewis válida, ¿sí?, pueden existir algunas, ¿sí? Y esa interconversión entre esta estructura y esta estructura se pueden utilizar flechitas
para mover electrones de un lugar a otro y explicar esa interconversión entre una estructura de Lewis y la otra estructura de Lewis. A estas estructuras, ¿sí?, que son como gemelas y que tienen distribución de carga diferente, se les denomina estructuras resonantes, ¿sí? Y al promedio de las dos estructuras, me estoy adelantando un poquito a la explicación que vamos a ver luego de resonancia, se le denomina híbrido de resonancia. Esto que les dibujé acá arriba, ¿sí?, esto de aquí, es una resonancia cuando se dibuja con línea punteada. Y trata un poco de explicar que alrededor del oxígeno, nitrógeno, oxígeno, existe deslocalización de carga. Existe un fenómeno de resonancia. Y como les había mencionado, los fenómenos de resonancia suelen traer estabilidad a las estructuras moleculares y también, en algunos casos, resultan importantes para poder entender cómo ocurren determinadas reacciones orgánicas, ¿sí? Para eso sirve las representaciones de estructuras resonantes. Entonces, pasamos de ¿qué? De representar una estructura de Lewis válida hacia poder calcular dentro de esas dos representaciones o 3 o 4 representaciones de estructuras resonantes que sirven para poder explicar algunos, más adelante vamos a ver, mecanismos de reacción, ¿no? Entonces la representación de estas estructuras resonantes ayudan a explicar algunos procesos o mecanismos de reacción, ¿sí? Y la resonancia es un fenómeno que generalmente ayuda o trae estabilización a las moléculas orgánicas, ¿sí? ¿Ya? Entonces pasamos de todos estos conceptos. Electrones de la capa de valencia, estructuras de Lewis válidas y cargas formales, resonancia, ¿sí? Más o menos esos tópicos, digamos, vamos a tratar de irlos conjugando a posteriori, ¿no? Todo en una misma cosa, ¿ya? Para poder explicar la reactividad de las moléculas, ¿ya? No lo vean como algo separado, sino como algo en conjunto, que está hermanado todo, ¿no? Pero bueno, como hay que ir despacito, y la idea es que esto de acá no les resulte algo tortuoso, vamos a verlo en la siguiente clase, ¿no? Vamos a tratar de ir avanzando de a poco para las siguientes clases. A ver, entonces, Diana, ¿qué apellido eres? Diana, acabo de perderte por acá para ponerte la nota. Martínez. Diana Martínez. A ver, Marlon, sí, por favor. Profe, perdón, una pregunta así rápido. Entonces, para que una estructura de Lewis sea más aceptada o más estable, se tendría que decir que las cargas formales sean neutras, porque como vimos en los primeros ejercicios, pues se pudo realizar 3 estructuras. Entonces, de esas 3 estructuras, la más estable sería la que tenga la carga neutra. Sí, esa es una de las razones, porque hay algunos casos, ¿no? Es excelente tu pregunta. La respuesta está aquí, ¿sí? A ver, ya te voy a indicar acá. Cuando tú escribes formas resonantes de estas representaciones, existen algunas pautitas que te ayudan, digamos, a establecer justo lo que tú quieres saber. Entonces, bueno, ya vamos a ver esto más adelante. Justo lo que tú estás preguntando está por acá. Primero, algunas condiciones para escribir las formas resonantes y estas serían las respuestas a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál de todas es más estable? ¿Y cuál de todas es la real? ¿Cuál de todas es la más estable? Lo que tú acabas de preguntar tiene un grado de importancia, digamos, grande, ¿no? Entonces, acá está tu respuesta en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, en las diapositivas que tienes en el Teams le puedes dar una revisadita como para que en las siguientes clases me hagas preguntas, ¿ya? Pero acá está la respuesta. Por ahora vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí y en la siguiente clase vamos a tratar de avanzar, como les decía, tratando de conjugar todas estas cosas que estamos viendo. Que me interesa que no lo vean como algo separado, sino como un todo, ¿no? Que luego lo puedan utilizar. Listo, entonces, bueno, voy a tener la grabación porque ya mismo tengo que conectarme a otra clase. Les agradezco.